La niebla llegaba del Océano Pacífico, cubriendo el pueblo costero de Miramar del Norte, Galicia, con su habitual manto matutino. Francisco Sánchez, de pie junto a la ventana del dormitorio de su hija, observaba cómo la niebla se arremolinaba alrededor del faro a lo lejos. La belleza paisajística de este pequeño pueblo, con sus frondosos bosques y sus espectaculares acantilados con vistas al océano, siempre había sido un consuelo para él, hasta hace 22 años, cuando su hija desapareció sin dejar rastro. Francisco se apartó de la ventana, recorriendo con la mirada la habitación intacta. Todo estaba exactamente como Alicia lo había dejado aquel día de primavera de 1990, pocas semanas después de su graduación de la preparatoria. Los pósteres aún colgaban de las paredes. Su escritorio seguía organizado con libros de texto y cuadernos. Su armario seguía lleno de ropa que no se había usado en más de 2 décadas. Ya es hora, susurró para sí mismo, recordando la conversación que había tenido con su esposa, Elena, la noche anterior. Finalmente habían acordado que, después de 22 años, debían aceptar que Alicia nunca volvería. Hoy era el día en que revisarían sus pertenencias, donarían lo que pudiera ser útil a niños necesitados y trasladarían el resto al ático. Francisco abrió la ventana para que entrara aire fresco, despertando al instante años de polvo acumulado. Estornudó y se secó los ojos, luego fue al armario y empezó a sacar la ropa de Alicia. Cada prenda le traía recuerdos, su suéter azul favorito, el vestido que usó para su fiesta de graduación, los vaqueros desteñidos con parches que ella misma se había cosido. Trabajaba metódicamente, colocando las cosas en diferentes cajas, una para donaciones, otra para guardarlas y otra para recuerdos. Al llegar a sus útiles escolares, dudó. Estos representaban las aspiraciones de su hija, su futuro que nunca se hizo realidad. La habían aceptado en la Universidad de Galicia, donde planeaba estudiar biología marina. Mientras Francisco revisaba libros de texto y carpetas, se topó con un libro que no reconoció, el anuario del Instituto de Alicia. Sorpresivamente, se dio cuenta de que nunca lo había hojeado. En aquellos dolorosos días tras su desaparición, ni él ni Elena soportaron ver el rostro sonriente de Alicia plasmado en esas páginas, congelado en el tiempo con compañeros que habían seguido adelante. Francisco se sentó en el borde de la cama y abrió el anuario. Su peso en las manos era significativo, como si estuviera sosteniendo un fragmento inexplorado de la vida de su hija. Hojeó las páginas satinadas hasta encontrar el retrato de Alicia. Su sonrisa, tan radiante y esperanzada, le provocó una punzada de dolor en el corazón. 22 años, susurró, rozándole el rostro con el dedo. Necesito aprender a guardarte en mi corazón sin este dolor, cariño. Su mirada se posó en la foto junto a la de Alicia, su mejor amiga, Amaya Domínguez. El rostro de Amaya le trajo recuerdos de pijamadas, cenas en su mesa, las chicas riendo y susurrando secretos. Francisco se dio cuenta de que no había oído nada de Amaya en años. Tras la desaparición de Alicia, Amaya la había visitado con regularidad durante unos meses, pero con el tiempo, esas visitas cesaron. Curioso, Francisco abrió la sección de perfiles individuales de estudiantes. Cada estudiante de último año tenía una página con una breve biografía y citas personales. Encontró la página de Alicia y leyó sus palabras, escritas cuando tenía toda la vida por delante: gracias a mamá y papá por creer siempre en mí, a mis maestros que me animaron a ser mejor, y a mi mejor amiga Amaya, no olvides devolverme mi libro, El jardín secreto, edición clásica ilustrada, abuela. Te quiero para siempre. Francisco rió entre dientes, con una risa entre dulce y amarga. La indirecta desenfadada hacia Amaya era tan típica de su amistad. Pasó la página para encontrar el perfil de Amaya, leyendo sobre sus sueños y aspiraciones, determinación, perseguir sueños, defenderse. Francisco recordó el libro que Alicia había mencionado. El jardín secreto había sido su favorito desde la infancia, había coleccionado diferentes ediciones. ¿Amaya lo había devuelto alguna vez? No recordaba haberlo visto entre las cosas de Alicia. Impulsado por la curiosidad,
Francisco empezó a rebuscar entre las cajas de libros de Alicia. El polvo de la habitación le hacía lagrimear y le goteaba la nariz, así que decidió llevar las cajas a la sala, donde podía respirar mejor. En la sala, vació las cajas metódicamente, ordenando libros y revistas en la mesa de centro y en el suelo. Había novelas de fantasía, libros de texto de ciencias, revistas de naturaleza, pero ninguna edición ilustrada de El Jardín Secreto. Francisco se preguntó si Amaya aún lo tenía, después de todos estos años. Sin pensarlo dos veces, revisó la parte de atrás del anuario y encontró una sección donde los estudiantes habían escrito su información de contacto. Amaya había garabateado su número de teléfono con una nota: llámame cuando quieras, mejor amiga. Francisco tomó su teléfono y marcó el número, sin esperar que siguiera funcionando después de 22 años. Como era de esperar, el mensaje automático le informó que el número ya no estaba en uso. En ese momento, la puerta principal se abrió y Elena entró con bolsas de la compra del mercado. Se detuvo de golpe, observando la escena de libros y revistas esparcidas por la sala. Francisco, ¿qué es todo esto? Su voz sonó aguda, sorprendida y con algo más profundo: dolor. Solo estaba revisando las cosas de Alicia como lo habíamos planeado, explicó Francisco, poniéndose de pie. El rostro de Elena se endureció. Acordamos ordenar y guardar sus cosas, no esparcirlas por toda la casa. Pensé que por fin estábamos avanzando, que ya no nos quedábamos anclados en el pasado. No me estoy despertando, Elena. Encontré su anuario y buscaba algo, dijo Francisco. ¿Qué podría ser tan importante? Elena dejó sus bolsas de compras en el mostrador, sus movimientos rígidos por la ira. Francisco le mostró el anuario, señalando la nota de Alicia sobre el libro. Mencionó un libro que Amaya tomó prestado. Tenía curiosidad por saber si estaba entre sus cosas. Elena suspiró profundamente. ¿Un libro, Francisco? Ya no importa. Los libros de Alicia solo están acumulando polvo. No deberíamos molestar a Amaya con esto, probablemente también lo haya olvidado. ¿Sabes dónde está Amaya ahora? Sí. La veo a veces cuando estoy en la ciudad. Últimamente vive en una caravana, respondió Elena, mientras empezaba a desempacar la compra. Pensé en visitarla. Francisco dijo tímidamente, no solo por el libro, claro. Hacía tanto tiempo que no la veíamos, y antes era como de la familia. Elena dejó lo que estaba haciendo y se giró para mirarlo directamente. Francisco, no puedo hacerlo hoy. No tengo nada en contra de Amaya, pero no estoy preparada para verla ahora mismo. Anoche acordamos limpiar y perder la esperanza. Ir a ver a Amaya hoy me parece todo lo contrario. Señaló el desorden en la sala. Me quedaré aquí a limpiar esto, prepararé el ático como habíamos planeado. Si quieres ir, es tu decisión. Francisco asintió, comprendiendo su reticencia. Fue una idea espontánea. Iré solo. Elena le indicó dónde Amaya solía aparcar su caravana, pero le advirtió, no la presiones demasiado, Francisco. La desaparición de Alicia también debió afectarla mucho, eran como hermanas. Francisco recogió el anuario, su teléfono, su billetera y las llaves del auto mientras se dirigía a la puerta. Miró a Elena, quien ya había empezado a guardar cuidadosamente los libros de Alicia en las cajas. Sintió una punzada de culpa por dejarla con la limpieza, pero algo lo atraía hacia Amaya, hacia las respuestas a preguntas que aún no se había formulado. La puerta se cerró detrás de él mientras salía a la brumosa mañana de Miramar del Norte, con el anuario fuertemente apretado contra su pecho. Francisco condujo por las sinuosas carreteras costeras de Miramar del Norte, siguiendo las indicaciones de Elena hasta el camping donde vivía Amaya Domínguez. El trayecto duró unos 20 minutos, alejándose del centro hasta una zona modesta donde varias autocaravanas estaban estacionadas a lo largo de una franja con vistas a una zona boscosa. Aparcó el coche y miró a su alrededor, intentando identificar cuál podría ser la de Amaya.
Había una docena de caravanas de diversos tamaños y condiciones. Algunas parecían permanentes, con pequeños jardines plantados junto a ellas y muebles de exterior instalados. Francisco se acercó a un hombre que estaba lavando las ventanas de su casa rodante. Disculpe, busco a Amaya Domínguez. ¿Sabe cuál es su autocaravana? El hombre señaló una caravana azul y blanca al fondo del aparcamiento. Esa es la casa de Amaya. Una señora amable, casi siempre reservada. Francisco le dio las gracias y se acercó a la caravana indicada. Era modesta pero bien cuidada, con una pequeña maceta junto a la puerta. Respiró hondo y llamó. Al cabo de un momento, la puerta se abrió. Una mujer de unos 40 y pocos años estaba allí, con el pelo rubio ahora entrecano, y su rostro mostraba las sutiles arrugas de la mediana edad. Miró a Francisco con educada confusión, sus ojos no lo reconocieron. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Francisco se dio cuenta sobresaltado de que no se reconocerían. La última vez que se vieron, Amaya era adolescente y él 22 años más joven. Amaya, ich Francisco Sánchez. Alicia's father. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego se llenaron de una mezcla de emociones, reconocimiento, tristeza, calidez. Señor Sánchez. Dios mío. Pase, por favor. Dio un paso atrás y abrió la puerta del todo. Francisco subió los 2 pequeños escalones que conducían a la compacta pero acogedora sala de estar. La caravana estaba impecable y decorada con detalles personales, fotografías, plantitas y cojines coloridos. Siéntese, por favor. ¿Quiere un café? Amaya señaló un pequeño comedor. Un café estaría bien, gracias, dijo Francisco, acomodándose en el banco mientras Amaya preparaba el café. Francisco notó cómo sus movimientos eran deliberados, casi cautelosos, como si se estuviera dando tiempo para procesar esta visita inesperada. ¿Qué te trae por aquí después de todos estos años?, preguntó, colocando una taza humeante frente a él antes de sentarse a la mesa. Francisco sacó el anuario que había traído. Encontré esto hoy mientras limpiaba la habitación de Alicia. Me di cuenta de que nunca. Amaya lo había hojeado antes. Sus ojos se fijaron en el libro. Recuerdo esto, dijo en voz baja, extendiendo la mano para tocar la portada. Francisco abrió el perfil de Alicia y señaló la nota sobre la devolución del libro. Tenía curiosidad por este libro, comentó. ¿Se lo devolviste alguna vez? La expresión de Amaya se suavizó con una sonrisa triste. No, no lo hice. Era muy olvidadiza en aquel entonces y Alicia lo sabía. Siempre se burlaba de mí por eso. Se levantó y se dirigió a un armario debajo de su cama. Tras rebuscar un momento, sacó una copia desgastada de El Jardín Secreto edición clásica ilustrada. Se me olvidaba devolverlo, y después de que desapareció no pude desprenderme de él. Es lo último que me queda de ella. Amaya sostuvo el libro con cuidado, como si fuera de cristal delicado. ¿Te importaría mucho que lo conservara? Se ha convertido en algo muy preciado para mí con los años. Francisco asintió, comprensivo. Claro que puedes quedártelo. Tomó el libro cuando Amaya se lo entregó, abriéndolo con cuidado. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero las ilustraciones aún eran vibrantes. Al hojearlo, se detuvo en una página que había sido usada como marcapáginas. Parecía una página arrancada de una revista de moda juvenil. Francisco desdobló la página para revelar una sesión de fotos con modelos adolescentes. Un joven con ropa elegante le llamó la atención, algo en él le resultaba familiar. ¿Quién es?, preguntó señalando la modelo. Amaya se inclinó para mirar. Ese es Javier Muñoz. Estaba en nuestra clase. Francisco volvió al anuario y encontró la foto de Javier cerca de la de Alicia. Ahora lo recuerdo. Tenía mucho talento para modelar a esa edad.
Por lo que he oído, todavía modela de vez en cuando, ahora tiene su propia línea de moda. Amaya dijo, sabes, Elena mencionó una vez que estabas saliendo con Javier en ese entonces. La expresión de Amaya cambió al instante. Eso no es cierto en absoluto. Nunca salí con Javier. De hecho, ni siquiera me gustó. De hecho, fue muy cercano a Alicia durante un tiempo. Esto tomó a Francisco por sorpresa. Alicia y él. Elena nunca me mencionó nada de Javier. Amaya explicó, fue durante nuestro penúltimo año, en un 10º grado, aproximadamente un año antes de la graduación. Javier pareció estar enamorado de Alicia durante unos meses, pero no duró mucho. Una vez que nos dimos cuenta de la clase de persona que era en realidad, ambos nos alejamos de él. Alicia nunca volvió a mencionarlo. Amaya hizo una pausa, como si recordara algo. De hecho, ahora que lo pienso, los vi hablando un par de veces durante el último año. Parecían cercanos, lo cual era extraño porque habíamos acordado que era un mal tipo. Alicia incluso me hizo algunas preguntas raras sobre él. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntó Francisco, con gran interés. Me preguntó si creía que alguien como Javier solo necesitaba ayuda para cambiar, si tal vez no era tan malo como pensábamos. Incluso me pidió que pasara por su casa una vez porque quería ver dónde vivía. Me pareció raro en ese momento, pero Alicia siempre tuvo un corazón muy tierno, quería ver lo bueno en cada persona. Francisco preguntó, ¿sabía la policía sobre esto cuando investigaron su desaparición? Sí, les dije, confirmó Amaya. Interrogaron a todos en nuestra clase, incluido Javier, pero para entonces Alicia ya salía con Bruno Navarro. Al principio, él era su principal sospechoso. Francisco asintió. Recuerdo a Bruno, venía a casa a recogerla. Nosotros también sospechábamos de él, pero tenía una coartada sólida para cuando desapareció. ¿Sabes qué le pasó a Bruno?, preguntó Francisco. Lo último que supe es que se fue de la ciudad poco después de que Alicia desapareciera. El escrutinio lo agobiaba. La mente de Francisco estaba acelerada. ¿Y Javier? ¿Y el qué? No estoy segura de que haya alguna relación entre ellos, dijo Amaya. Alicia rara vez mostraba interés en él, salvo por esas pocas preguntas curiosas. Francisco volvió a mirar la foto de Javier en la revista. ¿Por qué Alicia habría usado su página como marcapáginas? El hecho de haber estado cerca de él sin que Francisco ni Elena lo supieran le parecía importante. Se lo mostró a Amaya y ella dijo, era de la revista favorita de Alicia. Lo odiaba tanto que Alicia arrancó la página con su cara. Simplemente la dobló y dijo que no había nada mejor que usarla como marcapáginas. Francisco pensó un momento y asintió. ¿Sabes dónde está Javier ahora? Amaya cogió su teléfono y revisó algunos mensajes. De hecho, nuestro grupo de exalumnos del instituto tuvo una reunión el fin de semana pasado en casa de Javier. No fui, pero compartieron su dirección en el chat del grupo. Le mostró el mensaje a Francisco. ¿Te importaría enviarme esa dirección?, preguntó Francisco, sacando su teléfono. Intercambiaron números y Amaya le reenvió la información. ¿Crees que Javier podría estar involucrado de alguna manera?, preguntó Amaya vacilante. No lo sé, admitió Francisco, pero me gustaría que la policía supiera sobre su relación con Alicia, por breve que fuera. El hecho de que ni Elena ni yo lo supiéramos me da curiosidad. Cuando Alicia empezó a salir con Bruno, fue completamente abierto y transparente, dijo Amaya. Francisco se puso de pie, agradeciendo a Amaya su tiempo y la información mientras se preparaba para irse. Amaya le tocó el brazo. Por favor, saluda a Elena de mi parte, dijo, y gracias por dejarme conservar el libro. Significa mucho más para mí de lo que crees. Francisco asintió, con el anuario bajo el brazo mientras regresaba a la luz de la tarde, con la mente llena de nuevas preguntas sobre la vida de su hija y su desaparición.
Francisco estaba sentado en su coche, con el anuario en el asiento del copiloto. Su mente daba vueltas con la nueva información que Amaya le había compartido. La revelación de que Alicia había tenido una relación cercana con Javier Muñoz, aunque fuera brevemente, era inquietante, no por el propio Javier, sino porque Francisco y Elena nunca lo habían sabido. Sacó su teléfono y marcó al detective Ramón Calderón, el agente que había estado asignado al caso de Alicia hacía tantos años. Francisco sabía que el detective ya estaba jubilado, pero aún vivía en el pueblo. La llamada fue al buzón de voz, lo cual no era sorprendente para una tarde de domingo. Francisco miró su teléfono y luego la dirección que Amaya le había enviado. Debería volver a casa con Elena, lo sabía. Le había prometido que hoy cerrarían ese capítulo de sus vidas, pero algo en lo que Amaya había dicho y en el marcapáginas lo seguía atormentando. Solo un paseo rápido, murmuró para sí mismo mientras arrancaba el coche. Solo para ver dónde estaba. 20 minutos después, Francisco se encontraba en uno de los barrios más adinerados de Miramar del Norte. Grandes casas con jardines impecables bordeaban las tranquilas calles, un marcado contraste con el modesto hogar donde él y Elena habían criado a Alicia. Encontró la dirección de Javier, una espaciosa casa de 2 pisos con entrada circular y paisajismo profesional. La propiedad era significativamente más grande que las casas circundantes, lo que demostraba el éxito de Javier desde la preparatoria. Francisco aparcó su coche al otro lado de la calle, observando la casa. El portón estaba abierto, y mientras observaba, un hombre salió de la puerta acompañado de una joven. Incluso desde la distancia, Francisco pudo reconocer a una versión mayor del chico del anuario, Javier Muñoz, ya de 40 y pocos años, todavía guapo, con la confianza de alguien acostumbrado al éxito. Javier acompañó a la mujer hasta su coche, la besó en la mejilla y la saludó con la mano mientras se alejaba. Al girarse para volver a entrar, su mirada se desvió hacia el otro lado de la calle y se posó en el coche de Francisco. Francisco se dio cuenta demasiado tarde de que sus ventanas no estaban tintadas, lo que lo hacía claramente visible. La postura de Javier cambió, volviéndose alerta y desconfiada. Francisco decidió que ya no tenía sentido esconderse. Apagó el motor, salió del coche y se acercó a la puerta. «Buenas tardes», gritó Francisco, intentando sonar despreocupado. «Eres Javier Muñoz, ¿no?» Javier no le devolvió el saludo. «¿Quiénes son y por qué vigilan mi casa?», preguntó, con un tono hostil al instante. «¿Son paparazzi?» «Reporteros». «Lo siento, no quise interrumpir», dijo Francisco, deteniéndose a una distancia prudencial. «Me llamo Francisco Sánchez. Soy el padre de Alicia Sánchez. Ella estaba en tu promoción y desapareció hace 22 años». La expresión de Javier cambió al instante, entrecerró los ojos. «¿Qué quieres?». Francisco se quedó atónito ante la frialdad de la respuesta de Javier. «Oí que hubo una reunión de exalumnos aquí el fin de semana pasado. Solo intento recabar información sobre mi hija. Me dijeron que quizá tuviste una relación cercana con ella en algún momento». «¿Quién te lo dijo?». «Amaya», dijo Javier con brusquedad. «Ni siquiera vino a la reunión». Francisco intentó mantener la calma. «No busco problemas, solo respuestas. Han pasado 22 años y aún no sabemos qué le pasó a Alicia. ¿Por qué me preguntas a mí?». Javier respondió a la defensiva: «Nunca fui novio de Alicia. Apenas la conocía y nunca me atrajo. Se lo dije a la policía en aquel entonces, y no me gusta que me vuelvan a interrogar por ello». Francisco estaba confundido por la intensidad de la reacción de Javier. «Nunca sugerí que fuera su novio, solo oí que fueron cercanos en algún momento. Si alguna vez hablamos en la escuela, probablemente fue porque pedí dinero prestado o necesitaba ayuda con la tarea», dijo Javier con desdén. «Siempre devolvía lo que pedía prestado. Nunca hubo ningún problema entre nosotros. En aquel entonces, le conté todo a la policía.
A pesar de sus palabras casuales, Francisco notó cómo el lenguaje corporal de Javier se había vuelto cada vez más tenso, cambiaba su peso de un pie a otro y sus ojos se movían a su alrededor como si comprobara si alguien más lo estaba mirando. No entiendo por qué de repente te presentas en mi casa haciendo estas preguntas, continuó Javier. Tengo una reputación que cuidar. No quiero que ningún periodista ni el público nos vea juntos y disperse rumores. Antes de que Francisco pudiera responder, Javier se dio la vuelta y regresó a su casa. Deberías irte, gritó por encima del hombro. No tengo nada más que decir sobre Alicia Sánchez. Francisco se quedó allí atónito por el encuentro. La reacción de Javier parecía desproporcionada a sus simples preguntas. ¿Por qué un empresario exitoso se pondría tan a la defensiva ante una breve amistad de la secundaria de hace más de 2 décadas? Mientras Javier desaparecía en el interior, Francisco regresó lentamente a su coche. Le temblaban ligeramente las manos al sujetar el volante. Se sentía tonto y avergonzado por haber venido, por empujar cuando Elena le había pedido que lo soltara. ¿En qué estaba pensando?, murmuró para sí mismo. Le prometí a Elena que hoy cerraríamos este capítulo, no reabriríamos viejas heridas. Arrancó el coche y echó un último vistazo a la casa de Javier antes de marcharse. Si Elena supiera que había venido allí en lugar de ayudar con la limpieza, se sentiría dolida y enfadada. Francisco se había dejado arrastrar de nuevo al torbellino de preguntas y posibilidades que había consumido los primeros años tras la desaparición de Alicia. Mientras conducía de regreso al pueblo, Francisco intentó convencerse de olvidarlo. La reacción hostil de Javier probablemente no fue más que molestia al ver su tarde de domingo interrumpida por el recuerdo de un trágico suceso de su juventud. Cualquiera se sentiría incómodo al ser interrogado espontáneamente sobre un caso de desaparición después de tantos años. Sin embargo, algo en Javier. La actitud defensiva lo atormentaba. Parecía excesiva, casi presa del pánico. ¿Era solo la sorpresa de ser confrontado inesperadamente, o había algo más? Francisco negó con la cabeza, obligándose a concentrarse en el camino. Le había prometido a Elena que seguirían adelante ese día, necesitaba cumplir esa promesa y dejar de perseguir fantasmas del pasado. Mientras Francisco conducía de regreso al pueblo, su mente no dejaba de recordar el extraño encuentro con Javier Muñoz. La hostilidad del hombre había sido inesperada e inquietante. Francisco sabía que debía volver a casa con Elena, pero no podía quitarse la sensación de que había tropezado con algo importante. Casi sin decisión consciente, se dirigió a la funeraria Miramar del Norte Memorial. Si él y Elena realmente iban a cerrar este capítulo de sus vidas, quizás era hora de considerar un servicio conmemorativo formal para Alicia, incluso sin un cuerpo que enterrar. La funeraria estaba en silencio cuando Francisco entró. Una recepcionista de rostro amable lo recibió y, tras escuchar su mensaje, le entregó folletos con detalles de servicios y precios. Francisco le dio las gracias y con los folletos en la mano, regresó a su coche. Al abrir la puerta, un movimiento fugaz al otro lado de la calle le llamó la atención. Javier Muñoz se dirigía a una ferretería, y momentos después, reapareció ante la caja con una pala y una pequeña caja de madera. Francisco se quedó paralizado, con la mirada fija en Javier mientras subía las cosas a su coche. Francisco se metió en su propio vehículo, para no ser visto por el retrovisor. Observó a Javier mientras caminaba hacia la floristería de al lado. Unos minutos después, Javier salió con un ramo de jacintos blancos, las flores favoritas de Alicia. Un escalofrío recorrió la espalda de Francisco. Podría ser una coincidencia, claro, a mucha gente le gustaban los jacintos blancos, pero sumado al comportamiento anterior de Javier y a la pala, el corazón de Francisco latía con fuerza mientras Javier metía las flores en su coche y se marchaba. Sin pensar en las consecuencias, Francisco arrancó su coche y lo siguió a una distancia prudencial. Javier atravesó el pueblo y luego tomó la carretera costera que conducía a Bitlow Cliff, una zona conocida por sus espectaculares vistas al mar y las pocas casas vacacionales que se extendían por sus laderas boscosas.
Francisco mantuvo una distancia prudente, pues no quería ser visto. Finalmente, Javier giró hacia un camino privado que conducía a una pequeña cabaña encaramada cerca del borde del acantilado. Francisco pasó de largo y aparcó su coche más adelante, donde los árboles le proporcionaban refugio. Observó cómo Javier abría la puerta de la cabaña y entraba. Unos minutos después, Javier salió con un bidón de agua. Lo metió en un pequeño carrito de jardín, junto con la pala, la caja de madera y el ramo de jacintos blancos. Javier empezó a alejarse de la cabaña, siguiendo un sendero estrecho que conducía al borde del acantilado. Francisco salió del coche y bajó la ladera entre la maleza, oculto entre los árboles. Una creciente urgencia lo impulsaba a seguir adelante. Francisco esperó a que Javier se adelantara bastante antes de seguirlo con cuidado. El sendero serpenteaba entre pinos achaparrados y arbustos en flor, hasta llegar a un mirador apartado con una impresionante vista del Océano Pacífico. El sol de la tarde, bajo en el cielo, proyectaba largas sombras sobre el accidentado paisaje. Desde detrás de una gran formación rocosa, Francisco observó cómo Javier elegía un lugar cerca del borde del acantilado. El hombre miró a su alrededor con cautela, como para asegurarse de estar solo, y luego comenzó a cavar con la pala. El suelo rocoso se resistía a sus esfuerzos, indicando que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había tocado. Tras cavar un hoyo de unos 60 centímetros de profundidad, Javier dejó la pala a un lado y se arrodilló junto a él. Abrió la caja de madera y contempló su contenido durante un largo rato. Desde el escondite de Francisco, no podía ver qué contenía, pero la expresión de Javier era pensativa, casi reverente. Sus labios se movían en silencio, como si leyera, o quizás reviviera, recuerdos. Rebuscó entre los papeles que tenía en las manos, leyéndolos uno por uno con atención, tomándose su tiempo. Finalmente, Javier cerró la caja. Pero antes de que pudiera asegurar la tapa, una repentina ráfaga de viento azotó el acantilado, esparciendo los papeles del interior por todas partes. Javier maldijo y cerró la caja rápidamente antes de que se escapara más contenido, luego se apresuró a recoger los papeles sueltos que habían volado por la zona. Una vez reunidos, Javier colocó la caja de madera en el agujero. Colocó el ramo de jacintos blancos encima y comenzó a rellenar el agujero con tierra. Trabajó metódicamente, apisonando la tierra y vertiendo agua sobre el montículo para compactarlo. Al terminar, Javier permaneció de pie junto a la tumba sin nombre un buen rato. Entonces, con la voz apenas lo suficientemente alta como para que Francisco la oyera por encima del sonido de las olas del mar, dijo: «Creo que ahora puedes retener estos recuerdos, Alicia». El nombre impactó a Francisco como un puñetazo. Retrocedió de golpe, conmocionado, y su pie resbaló sobre unas piedrecitas sueltas. Se apoyó contra el tronco de un árbol, paralizado en el sitio, apretando la boca para no dejar escapar ningún sonido. El corazón le latía tan fuerte en el pecho que estaba seguro de que Javier lo oiría. Javier levantó la cabeza de golpe, observando la maleza circundante. «Hola», gritó con voz aguda y suspicaz. «¿Hay alguien ahí?» Francisco permaneció inmóvil, sin apenas atreverse a respirar. Javier cogió la pala y caminó unos pasos hacia la maleza donde Francisco se escondía. Se detuvo, escuchando atentamente, y luego dio otro paso adelante. Francisco se pegó al tronco del árbol, rezando para que las sombras lo ocultaran. Tras lo que pareció una eternidad, Javier retrocedió. «Solo el viento», murmuró, aunque no parecía del todo convencido. Echó una última mirada sospechosa a su alrededor y luego recogió sus provisiones. En lugar de regresar por donde había venido, Javier recorrió el perímetro del claro como para asegurarse de que nadie lo viera. Finalmente satisfecho, regresó a la cabaña con el bidón de agua vacío y el carrito en la mano. Apoyó la pala contra el lateral de la cabaña antes de subirse al coche y marcharse. Francisco esperó, contando lentamente hasta 100 para asegurarse de que Javier no regresara. Cuando la zona quedó en silencio,
Salió con cautela de su escondite. Sentía las piernas débiles, pero la determinación lo impulsó hacia la tierra recién removida. Necesitaba saber qué había en esa caja. Necesitaba saber por qué Javier había pronunciado el nombre de su hija sobre lo que parecía, inquietantemente, una tumba. Francisco recuperó la pala de donde Javier la había dejado junto a la cabaña y regresó al cementerio. Empezó a cavar, con movimientos frenéticos pero cautelosos. La tierra aún estaba húmeda y se movía con facilidad. En cuestión de minutos, descubrió el ramo de jacintos blancos, su perfume impregnaba el aire mientras los apartaba con cuidado. Justo cuando la pala de Francisco golpeó la caja de madera, una voz a sus espaldas le heló la sangre. Sabía que había alguien ahí fuera, dijo Javier, avanzando lentamente. Su expresión era una mezcla de rabia y triunfo. Tenía razón. Francisco se dio la vuelta y vio a Javier a unos metros de distancia. No deberías haber vuelto, continuó Javier. Vi tu coche aparcado cuesta arriba, así que di la vuelta por el bosque. ¿Qué crees que estás haciendo? Francisco agarró la pala con fuerza, como herramienta para continuar su trabajo y como arma potencial si la necesitaba. Te oí decir el nombre de mi hija, dijo con una voz más fuerte de lo que sentía. ¿Qué has enterrado aquí, Javier? ¿Qué tiene que ver Alicia con esto? El rostro de Javier se contrajo. No sabes de lo que hablas. No deberías estar aquí. Francisco regresó al agujero parcialmente excavado, decidido a descubrir la caja. Voy a averiguar qué hay ahí dentro, dijo. ¡Alto! Gritó Javier, sacando una pistola. ¡Suelta la pala! Francisco levantó las manos de inmediato. Javier se abalanzó hacia adelante, agarrándole la pala de la mano, y Francisco sacó rápidamente su teléfono del bolsillo con la mano libre. Voy a llamar a la policía. Necesitan ver esto. Adelante, dispárenme si quieren. Estaré con mi hija de nuevo. Pero estoy a un paso de alertarlos. Con una velocidad inesperada, Javier le quitó el teléfono de la mano a Francisco, haciéndolo deslizar peligrosamente cerca del borde del acantilado. «No», gritó Francisco. Se abalanzó, le arrebató el arma de la mano a Javier de una patada, haciéndola rodar por el precipicio. Luego se abalanzó sobre el teléfono, cerrándolo justo a tiempo antes de que se cayera por el borde. Sin dudarlo, pulsó el botón de SOS, sabiendo que alertaría a los servicios de emergencia y transmitiría su ubicación. «Para, Javier», suplicó Francisco, alejándose del hombre cada vez más inestable. «Viene la policía. Solo dime la verdad, Alicia está muerta. Ya nada puede revertirse. Ocultar la verdad no le hará ningún bien a nadie». «No lo entiendes», gritó Javier, con el rostro enrojecido por la emoción. «Todavía tengo toda la vida por delante, mi negocio, mi reputación. No puedo dejar que esto lo arruine todo». «¿Mataste a mi hija?», preguntó Francisco directamente, con la voz quebrada. «Si la amabas, ¿por qué le hiciste daño? Era mi única hija». La expresión de Javier se contrajo. «Nunca supe lo que sentía por ella», admitió con voz tensa. «Debería haberse cuidado mejor, haberse alejado de mí. Y si hubieras querido a tu hija, la habrías protegido mejor». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Francisco horrorizado. «No lo entiendes». «Nunca la conociste como yo», dijo Javier, con las palabras atropelladas. Apretó la pala con fuerza, con los nudillos blancos. «¿No viste cómo me miraba?». Volvía una y otra vez. «Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando desapareció?», preguntó Francisco. «¿Por qué enterrar todo esto aquí como una tumba?». «Al final me traicionó», espetó Javier, con los ojos desorbitados por una emoción que Francisco no pudo identificar. Con un movimiento repentino, Javier se abalanzó de nuevo, desequilibrando a Francisco con la pala y agarrándolo por el cuello.
Francisco, mayor y con menos fuerza física, no pudo soltarse del agarre de Javier. Jadeaba mientras los dedos del joven se aferraban a su cuello. Justo cuando unas manchas empezaban a danzar ante sus ojos, el lejano aullido de las sirenas de la policía resonó en el aire. El agarre de Javier se aflojó ligeramente mientras miraba hacia el sonido con pánico. Varios coches patrulla subieron a toda velocidad por el camino privado, con las sirenas perforando la tranquilidad costera. Francisco jadeó al ver que Javier, sorprendido, aflojaba la presión sobre su garganta. «Déjalo ir y pon las manos atrás donde podamos verlas», ordenó un oficial. Javier soltó a Francisco y levantó lentamente las manos. La pala cayó al suelo. Dos agentes intervinieron de inmediato, esposando a Javier por las muñecas mientras le recitaban sus derechos. Francisco se desplomó en el suelo, tosiendo y masajeándose la garganta. «¿Está bien, señor?», preguntó una oficial mientras ayudaba a Francisco a ponerse de pie. «Sí», logró decir Francisco con voz ronca. «Gracias». Mientras los agentes llevaban a Javier a una patrulla, Francisco señaló la tierra recién removida. «Ahí, acaba de enterrar algo». Mencionó el nombre de mi hija. Alicia Sánchez. Desapareció hace 22 años. La expresión del agente se tornó seria. «Sánchez, recuerdo ese caso. Déjame traer a la detective Lucía Ramírez». Mientras algunos oficiales se movían para asegurar la escena, la detective Lucía Ramírez se acercó a Francisco y le devolvió su teléfono. «Mr. Sánchez, I'm detective Lucía Ramírez. Can you tell me what happened here?» Francisco le explicó todo: el hallazgo del anuario, la visita a Amaya, su extraño encuentro con Javier en su casa y cómo había seguido a Javier hasta ese acantilado. «Sé que no debía haberlo seguido», admitió Francisco, «pero cuando lo vi comprar una pala y jacintos blancos, las flores favoritas de Alicia, algo simplemente no me cuadraba». Detective Lucía Ramírez Nadie. «You said there buried something here». Francisco señaló el montículo de tierra fresca. Enterró una caja de madera entre las flores. Antes de eso, el viento arrancó unos papeles de la caja y él los recogió. Dijo algo sobre que Alicia guardaba estos recuerdos ahora. El detective hizo un gesto a un equipo forense que había llegado. «Veamos qué tenemos». Mientras el equipo forense excavaba cuidadosamente el lugar, Francisco observaba con creciente aprensión. Lo primero que descubrieron fue el ramo de jacintos blancos, aún frescos e inmaculados. Debajo yacía la caja de madera. El técnico forense jefe la abrió con cuidado y reveló su contenido a la detective Lucía Ramírez. Dentro había una pila de papeles, notas manuscritas, fotos y lo que parecían ser mensajes de texto impresos, todo ligeramente amarillento por el paso del tiempo. También había una pequeña muñeca de lana hecha a mano, parecida a las que hacen los niños en las clases de manualidades. «Javier acaba de enterrar esto», explicó Francisco, pero dijo que Alicia podía quedárselo ahora, lo que significa que ha estado guardando estas cosas en su casa todo este tiempo. La detective Lucía Ramírez se puso los guantes y comenzó a examinar el contenido de la caja. Los primeros objetos eran impresiones de mensajes de texto entre Javier y Alicia, que databan de sus días en la preparatoria. A medida que la detective los leía, su expresión se tornaba cada vez más preocupada. «Señor Sánchez, estos mensajes sugieren que Javier y Alicia tuvieron una relación secreta durante la preparatoria», dijo con suavidad. Al parecer, era complicada. Francisco se acercó para ver los mensajes que revelaban una relación que ni él ni Elena conocían. Según los mensajes, Javier y Alicia habían salido una vez con un grupo de amigos, y Javier le pidió específicamente a Alicia que no llevara a Amaya. En un momento dado, Javier besó a Alicia sin su consentimiento. Los mensajes mostraban el malestar inicial de Alicia, seguido de un cambio gradual. Parecía atraída por Javier a pesar de sus dudas, convencida de que solo necesitaba a alguien que la quisiera y creyera en él. Alicia le decía repetidamente a Javier que creía que podía cambiar y ser mejor persona,
pero las respuestas de Javier eran manipuladoras, usando su afecto sin comprometerse nunca con ella. Esto continuó durante casi un año. La detective Lucía Ramírez notó que revisaba más mensajes y luego leía otros que mostraban la creciente frustración de Alicia con la relación tóxica. Cuando finalmente rompió la relación y empezó a salir abiertamente con Bruno Navarro, los mensajes de Javier se volvieron cada vez más desesperados, y luego furiosos. Entre las fotos de la caja había varias que hicieron que Francisco se alejara horrorizado, fotos explícitas de Alicia tomadas mientras parecía estar sujeta. El fondo mostraba un interior rústico que hacía juego con la cabaña de la que Javier acababa de llegar, así como varios lugares del bosque circundante. La detective Lucía Ramírez cubrió rápidamente estas fotos, pero les dio la vuelta para examinar el reverso. Todas tenían letra manuscrita, supusieron que la de Javier, garabateada en el reverso. Una foto tenía la misma frase repetida docenas de veces, ocupando todo el reverso: debes seguir queriéndome. Debes seguir queriéndome. Debes seguir queriéndome. Otra llevaba la inscripción: lo pasé genial en los acantilados contigo. Atentamente, Jai. Lo más perturbador fue una foto donde el rostro de Alicia reflejaba un claro miedo. En el reverso, Javier había escrito una nota inconexa sobre cómo ya no podía contenerse, que la buscaban y que ella, a quien llamaban con groserías, se negaba a hablar con él. La nota terminaba con una disculpa, diciendo que tenía que matarla porque si no la encontrarían y lo capturarían, y que siempre estaría en su corazón, incluso sin que nadie supiera de su relación. Tendremos que interrogar a Javier sobre los detalles de cómo mató a Alicia, dijo la detective Lucía Ramírez en voz baja a otro agente. No lo dice explícitamente en estas notas. Mientras continuaban examinando la evidencia, otro equipo de oficiales que había estado buscando en el área circundante se acercó urgentemente. Detective, encontramos algo, dijo una de ellas con voz sombría. A unos 4,5 metros de aquí, hay una zona con una composición del suelo diferente. Hicimos una excavación preliminar y encontramos fragmentos de hueso. Las piernas de Francisco cedieron y se desplomó en el suelo. Tras 22 años de incertidumbre y falsas esperanzas, la terrible verdad finalmente emergía. El equipo forense amplió la búsqueda, excavando cuidadosamente en la zona indicada. A medida que avanzaba la tarde, descubrieron más restos de Alicia. La detective Lucía Ramírez se acercó a Francisco, quien observaba la excavación en silencio. «Señor Sánchez, ¿quiere que llamemos a su esposa?» Ella debería saberlo. Francisco asintió, aturdido. «Sí. Y por favor, contacta también a Amaya Domínguez, era la mejor amiga de Alicia. Se merece saberlo». Mientras esperaban que llegaran Elena y Amaya, el detective sugirió que Francisco podría querer esperar en la estación, pero él se negó. «No. Necesito quedarme aquí», dijo con firmeza. «Deberían ver esto, todo, antes de que se mueva nada. Llevamos 22 años esperando respuestas. Necesito llegar hasta el final». Cuando Elena llegó 1 hora después, estaba pálida de la sorpresa. Corrió hacia Francisco y se abrazaron mientras la detective Lucía Ramírez le explicaba con dulzura lo que habían encontrado. Amaya llegó poco después, con los ojos enrojecidos por el llanto durante el viaje. Las tres permanecieron juntas al borde de la escena del crimen, unidas por el dolor al descubrirse la magnitud de lo que le había sucedido a Alicia. Elena se volvió hacia el detective con voz temblorosa, pero decidida. «Queremos trasladar sus restos de aquí. Merece un entierro digno en un lugar tranquilo, no en este horrible lugar donde la dejó. Lo organizaremos en cuanto el equipo forense termine su trabajo», le aseguró la detective Lucía Ramírez. «No debería tardar más de un día o 2. Amaya se acercó a la evidencia ósea, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se le quebró la voz al susurrar: «¿Por qué no me lo dijiste, Alicia? Éramos mejores amigas. Podría haberte ayudado. Hablábamos de chicas que se enamoraban de chicos como Javier y nos reíamos juntas.
Yo no entiendo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Pacífico, proyectando largas sombras sobre el acantilado, Francisco, Elena y Amaya velaban los restos de Alicia, finalmente encontrados después de 22 años de búsqueda, espera y preguntas. Ya vuelve a casa, susurró Francisco, apretando fuerte la mano de Elena. Por fin vuelve a casa. Una semana después, una pequeña flotilla de barcos se reunió frente a la costa de Miramar del Norte, justo debajo del acantilado Bitlo. El día estaba inusualmente despejado para la costa gallega, con el sol cayendo sobre las suaves olas del Océano Pacífico. En la lancha que iba en cabeza iban Francisco y Elena Sánchez, junto con Amaya Domínguez, el detective Ramón Calderón, quien había salido de su retiro para ofrecer su apoyo, y la detective Lucía Ramírez, quien había supervisado la resolución final del caso de Alicia. En las lanchas que seguían viajaban antiguos compañeros de Alicia, profesores y el director de la preparatoria Miramar del Norte. La noticia del arresto de Javier Muñoz y el hallazgo de los restos de Alicia se extendió rápidamente por el pequeño pueblo costero, conmocionando a una comunidad que nunca se había recuperado del todo de su desaparición 22 años atrás. Francisco estaba de pie en la proa del barco, con una pequeña urna en las manos. Tras considerarlo detenidamente, él y Elena habían decidido no realizar un entierro tradicional en un cementerio. En su lugar, optaron por arrojar las cenizas de Alicia al océano, liberando así su espíritu del lugar donde había estado confinada durante tanto tiempo. Hoy nosotros. Reunámonos para despedirnos finalmente de Alicia Sánchez, comenzó el ministro. Durante 22 años, su familia y amigos han soportado el peso de su ausencia, el dolor de no saber. Hoy, dejamos atrás esa carga y entregamos los restos de Alicia al mar, donde nunca más será atada ni sujetada. Elena se acercó a Francisco, tocándole el brazo. A Alicia le encantaba el océano, dijo, y su voz se oyó a través del agua hasta los demás barcos. Estudiaba bióloga marina. Le habría encantado saber que formaría parte del mar que tanto adoraba. Francisco abrió la urna, y junto con Elena, esparcieron las cenizas de Alicia en el agua. Jacintos blancos, lanzados desde cada bote, crearon un jardín flotante en la superficie del océano. Amaya se adelantó, con lágrimas corriendo por su rostro, y colocó la copia desgastada de El jardín secreto sobre las olas. Adiós, amigo mío, susurró. Siento no haberte devuelto el libro. Después de la ceremonia, mientras los barcos regresaban a la costa, la detective Ramírez se acercó a la familia Sánchez para informarles sobre el caso. Javier ha confesado, les dijo en voz baja. Nos ha contado toda la historia de lo sucedido. Según la confesión de Javier, mantuvo a Alicia cautiva en la casa de vacaciones durante varios días tras secuestrarla. Estaba obsesionado con ella desde su breve relación y no podía aceptar que hubiera superado la ruptura con Bruno Navarro. Dijo que le prometió oficializar su relación si ella rompía con Bruno y les contaba a todos que se había ido de viaje sola para celebrar su graduación. Pero Alicia se negó. Le dijo que, tras años intentando amarlo y creyendo que podía cambiar, finalmente se había dado cuenta de que estaba destrozado sin remedio. Javier dijo que sus palabras lo hirieron profundamente y tuvieron una discusión física. Cuando Alicia intentó escapar, forcejearon al borde del acantilado. Según Javier, Alicia casi logró empujarlo. En su furia, la dominó y la golpeó varias veces con piedras. Al darse cuenta de que estaba muerta, entró en pánico y enterró su cuerpo en lugar de pedir ayuda. Amaya se secó las lágrimas. Recuerdo cuando Alicia empezó a preguntarme por Javier, preguntándose si podría cambiar. Nunca entendí por qué estaba tan interesada en él, sabiendo lo mucho que le desagradaba. No tenía ni idea de que estuvieran involucrados en secreto. Se volvió hacia Francisco y Elena. Lo siento mucho. Si lo hubiera sabido, quizá podría haberle advertido, haberla protegido de alguna manera. Nada de esto es culpa tuya, Amaya, dijo Elena con firmeza. Javier era manipulador y peligroso. Alicia creyó que podía ayudarlo,
y él se aprovechó de su compasión. Ramón Calderón, el detective retirado que había pasado años buscando a Alicia, meneó la cabeza con tristeza. Como Alicia nunca salió con él públicamente y Javier no tenía antecedentes, centramos nuestra investigación en otra parte. Bruno Navarro fue nuestro principal sospechoso al principio, dado que era su novio conocido por aquel entonces. Javier debió de seguir con su vida, y nadie volvió a mirarlo. Mientras los barcos atracaban, Francisco volvió la mirada hacia el océano, donde aún se veían los jacintos blancos, meciéndose en las olas. 22 años de incertidumbre por fin habían terminado. El dolor no había desaparecido, nunca desaparecería del todo, pero había una sensación de plenitud, de cierre. Esa noche, Francisco y Elena estaban sentados en el porche trasero viendo la puesta de sol. Elena había colocado una foto enmarcada de Alicia en la mesita que había entre ellos. No era el retrato formal del último año del anuario, sino una foto espontánea de ella riendo en la playa, con el pelo alborotado y el rostro radiante de alegría. «Creo que por fin podemos seguir adelante», dijo Elena en voz baja, tomando la mano de Francisco. No olvidándola, sino recordándola como realmente era, vibrante, amorosa, llena de compasión. Francisco le apretó la mano. «Se parecía mucho a ti, ¿sabes? El deseo de ver lo bueno en las personas, de ayudarlas a ser mejores». «Y ella tenía tu terquedad», respondió Elena con una sonrisa triste. Una vez que decidía que alguien merecía ser salvado, nada podía hacerle cambiar de opinión. Se sentaron en un silencio compasivo por un rato, su dolor compartido ya no era un muro entre ellos sino un vínculo que había resistido lo peor que la vida les podía arrojar. «Sigo pensando en lo joven que era», dijo Francisco finalmente. «Qué inocente. A pesar de todo, creía en el poder del amor para transformar a las personas». «No es malo creer en ello», respondió Elena. «El mundo necesita más gente dispuesta a ver el potencial de bien en los demás». El error de Alicia no fue creer que la gente podía cambiar, sino pensar que ella sola podía lograrlo. Francisco asintió, comprendiendo la verdad de sus palabras. «Ojalá nos hubiera hablado de Javier. Quizás podríamos haberla ayudado a ver el peligro». «Nunca lo sabremos», dijo Elena con dulzura. «Pero creo que, dondequiera que esté ahora, sabe cuánto la queríamos y que nunca dejamos de buscarla». Al caer la noche sobre Miramar del Norte, las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo despejado. Francisco pensó en el viaje que había comenzado hacía una semana cuando encontró ese anuario, en cómo una simple nota sobre un libro prestado les había dado las respuestas que habían buscado durante 22 años. El misterio de la desaparición de Alicia se había resuelto, pero el misterio más profundo de cómo vivir con la pérdida permanecía. Sin embargo, por primera vez en décadas, Francisco sintió una sensación de paz. Habían encontrado a Alicia. Ya no estaba perdida en lo desconocido, sino que era parte del mar que había amado, libre y sin restricciones. Francisco y Elena seguirían viviendo, recordando y quizás finalmente sanando.